Buenas noches, soy el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos entonces a continuar con nuestras clases sobre la Eucaristía, pero antes de continuar vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, esta noche le vamos a dar, vamos a tratar la estructura y las partes de la la Santa Misa. ¿Okay? Como esta es la segunda parte de el sacramento de la Eucaristía. Bueno, ¿cuál es la estructura de la misa? Fíjense, podemos dividirla en 4 partes. La primera parte son los ritos iniciales, ¿verdad? Donde se encuentra la entrada, el saludo al altar, el rito penitencial y las oraciones iniciales, ¿verdad? Luego vamos a tener la liturgia de la palabra, donde se va a encontrar el diálogo entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Dios habla y el pueblo responde, ¿verdad? Durante esa parte de la misa. Luego viene la liturgia de la Eucaristía, que es la presentación de la ofrenda. Comienza con la presentación de la ofrenda. Está la plegaria eucarística y consagración, que es el núcleo de la Santa Misa, ¿verdad? Y luego viene el rito de comunión, ¿verdad? Luego que se acaba el rito de comunión, entonces viene el rito de despedida, donde vienen los avisos, que verdaderamente no son parte de la Eucaristía. Viene el saludo y la bendición final, y la despedida y misión. Esta noche vamos a ir paso por paso y explicar cada una de estas partes, ¿verdad? Pero por el momento, pues tenemos ahí una idea global de lo que es la estructura de la Santa Misa. Los ritos iniciales. Fíjense, todos creemos, ¿verdad? Que estos ritos iniciales son ritos introductorios a la celebración y nos preparan para escuchar la palabra y celebrar la Eucaristía. Todos creemos que la misa empieza con la procesión de entrada, pero verdaderamente la misa empieza mucho antes que eso. La misa empieza en nuestros hogares, cuando nosotros nos estamos preparando para venir a la iglesia. Cuando nosotros, como todos lo hacemos, leemos la Sagrada Escritura, ¿verdad? Las lecturas que van a dar ese día. Porque de esa manera nos estamos poniendo nosotros a la par de lo que va a pasar en la misa. Ya la hemos leído una vez, la hemos meditado, y entonces cuando venimos a la misa la oímos por segunda vez, y entonces verdaderamente la palabra puede ser entendida, puede ser interiorizada mucho más profundamente. Por tanto, la misa empieza antes de uno llegar aquí al templo, ¿verdad? Pero una vez uno llega, ¿verdad? El rito inicial de la misa empieza con la procesión de entrada, ¿verdad? Cuando va el sacerdote, los monaguillos, el diácono, y entonces van en procesión hacia el altar. Y cuando se llega al altar, se hace un saludo inicial, ¿verdad? Luego viene el acto penitencial, y inmediatamente después viene el gloria, ¿verdad? Y después la oración colecta. Eso básicamente son los
ritos iniciales. Ahora, la procesión de entrada. Llegamos al templo y nos disponemos para celebrar el misterio más grande de nuestra fe, ¿verdad? Acompañamos la procesión de entrada cantando con alegría. O sea, no estamos procesando con el sacerdote, ¿verdad? Pero verdaderamente es algo que va, nosotros también somos parte de eso al ir cantando, y de esa manera es que nosotros nos vamos a verdaderamente a envolver en el rito de la Santa Misa. En ese es muy importante que dice acompañamos la procesión, ¿verdad? Porque nosotros estamos, al cantar, estamos participando. Muchas veces estamos en la misa y estamos ahí, sobre todo nosotros los hombres, estamos cruzados de brazos, ¿verdad? Y no abrimos la boca ni para decir pío cuando se está cantando, ¿verdad? Pero el canto es parte de la celebración y debemos también nosotros cantar con el coro. El coro no solamente está para sustituir a la congregación, el coro está para guiar a la congregación en el canto, en todos los cantos que hay en la misa. Por lo tanto, el canto tiene una triple finalidad. Tiene, primero, que inicia el espíritu de fiesta, ¿verdad? Porque la Santa Misa es una fiesta, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes significados, diferentes nombres que tiene la Eucaristía, ¿verdad? Pero verdaderamente lo que estamos es, venimos a una fiesta donde se celebra el sacrificio de Cristo y nuestra salvación. Por lo tanto, por eso es que hay un manjar sobre el altar, ¿verdad? El pan y el vino que se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El canto inicial también expresa alegría de reencontrarse con los hermanos y con Dios, ¿verdad? Porque no solamente nosotros venimos a estar con Dios, sino también venimos a estar con nuestros hermanos, ¿verdad? Con todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los amigos, los parientes que no nos hemos visto en la semana, pues nos encontramos en la celebración de la Eucaristía. Y el canto, pues como ya dimos anteriormente, acompaña la procesión o la marcha, ¿verdad? La misa es básicamente el oasis de nosotros de la semana. Toda la semana hemos estado en el desierto, ¿verdad? Y entonces venimos a la misa donde llegamos a la tierra prometida, llegamos a ese oasis donde vamos a recuperar las fuerzas, ¿verdad? Para poder continuar en nuestra marcha. Por lo tanto, eso es lo que simboliza esta procesión de entrada. El saludo inicial. Fíjense, el altar es el centro de la celebración eucarística. Es la mesa del Señor, ¿verdad? Por eso es saludado. Por eso se realiza una inclinación y un beso sobre el altar del sacerdote y el diácono, ¿verdad? Y si la celebración es todavía, pues, es opcional del sacerdote, pero cuando hay una celebración un poquito más intensa, más que se celebra algo mucho más importante, pues entonces también se hace con el incienso, se incensa alrededor del altar, ¿verdad? Y por el saludo, el que preside entra en comunión con la asamblea, ¿verdad? Es lo mismo cuando nosotros entramos a una casa y vamos a hablar de algo, que hacemos, buenos días, ¿cómo está? Eso lo hacemos al entrar a visitar a cualquier persona, ¿verdad? Cuando nos encontremos con alguna persona. Por lo tanto, el sacerdote entra en comunión con la asamblea al darle el saludo de bienvenida a todo el mundo. Después de besar el altar y hacer la señal de la cruz, el sacerdote saluda a la asamblea, ¿verdad? Y después de eso viene el acto penitencial. Este acto penitencial pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas, sin olvidar los fallos personales que destaca la misericordia y la bondad de Dios. Cuando nosotros hacemos el acto penitencial y lo hacemos de corazón, se nos perdonan todos los pecados veniales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si venimos a la misa, ¿verdad? Pues se supone que ya si teníamos un pecado mortal, hayamos confesado el pecado mortal.
o venimos y no hemos cometido ningún pecado mortal, pues venimos a celebrar la misa, ¿verdad? Y a recibir la Eucaristía. Pero muchas veces cometemos pecados veniales, ¿verdad? Que o no hemos confesado o que no nos acordamos. Pues entonces cuando hacemos ese acto de contrición, le dice, yo me arrepiento de todo corazón, yo me confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿verdad? Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Y así sigue. Eso estamos pidiendo perdón antes de entrar a la celebración, porque así como en el cielo no puede entrar nada que tenga mancha, que sea pecaminoso, para sí mismo, en la misa, que es la unión del cielo y la tierra, ¿verdad? Pues se supone que uno venga lo más puro posible, ¿verdad? Y obviamente ese acto de nosotros, si lo hacemos con humildad y de corazón, pues entonces Dios definitivamente nos va a perdonar los pecados, ¿verdad? Por su bondad, por el amor que nos tiene, la misericordia, ¿verdad? La misericordia es cuando uno hace algo por alguien que no se lo merece. Que si yo hago algo, le hago un favor a alguien que se lo merece, no estoy siendo misericordioso. Pero si yo hago un bien a alguien que no se lo merece, entonces verdaderamente estoy siendo una persona misericordiosa. Por lo tanto, Dios es infinitamente misericordioso porque nosotros no nos merecemos absolutamente nada, ¿verdad? Por lo tanto, todo el hecho de crearnos, ¿verdad? El hecho de darnos todo lo que nosotros tenemos, darnos todo lo que nosotros podemos hacer con lo que Él nos da, pues todo eso es un acto de misericordia de Dios. Nosotros no nos merecemos absolutamente nada, ¿verdad? Por lo tanto, en ese momento es que le debimos perdón a Dios por todas esas cosas que hemos hecho y que, ¿verdad? Pues no son pecados mortales, pero que entonces nos estamos entrando, nos damos como un baño y nos limpiamos antes de entrar a la fiesta, ¿verdad? Por eso el acto penitencial está al inicio de la celebración eucarística. Y después de eso, después que le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Por nuestros pecados, entonces le damos gloria a Él, ¿verdad? Lo alabamos y reconocemos su santidad, ¿verdad? Al mismo tiempo que reconocemos nuestra necesidad de Él, ¿verdad? Y por eso le damos gloria a Él, por eso lo alabamos a Él, porque Él verdaderamente está por encima de este mundo, ¿verdad? Y una cosa es que el gloria no se canta ni en Adviento ni en Cuaresma, ¿verdad? En todo el resto del año. Ahora, después de eso viene la oración colecta. Y la oración colecta es la oración que el sacerdote hace al Padre en nombre de toda la asamblea, ¿verdad? En ella recoge todas las intenciones de la comunidad. Y entonces un ejemplo, ¿verdad? Porque cada domingo se puede hacer una diferente. Dice, Señor, mira complacido a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu espíritu, para que crezcan sin cesar en el amor a la verdad y busque en la doctrina y en la práctica la perfecta unidad de los cristianos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es la oración cuando él dice, oremos, ¿verdad? Y viene el monaguillo y le trae el libro o el diácono, ¿verdad? Para que él ore con la mano extendida sobre todo el pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, él le ora al Padre en nombre de toda, dice, como yo estoy aquí en representación de todo el cuerpo de Cristo ante ti. Ahora, una vez se hace esa oración, entonces ya se entra a la segunda parte, que es la liturgia de la palabra, ¿verdad? Y en esta escuchamos a Dios que se nos da como alimento en su palabra y respondemos cantando, meditando y rezando, no pensando en la novela que vi anoche, ni en el juego del partido que voy a ver después que salga de la misa, ¿verdad? Y esa liturgia, esa sección de la misa, de la liturgia de la palabra, se compone de la primera lectura, del salmo responsorial, de la segunda lectura, del Santo Evangelio, la homilía,
el credo y la oración de los fieles, ¿verdad? Eso es todo lo que está en esta sección de la liturgia de la palabra. Pues Jesucristo no solamente viene a nosotros en el cuerpo y la sangre, sino también viene en la palabra, ¿verdad? Vamos entonces a ver la primera parte, la primera lectura. Fíjense, Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel en esta lectura y de sus profetas. Las lecturas están tomadas siempre del Antiguo Testamento, excepto en la misa de los días de semana, que la primera lectura puede ser del Antiguo Testamento o de los Hechos de los Apóstoles o de las cartas de Pablo, ¿verdad? Pero eso es los días de semana. Pero el domingo, la primera lectura siempre es sobre el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento está muy ligado al Nuevo Testamento. Como dice San Agustín, el Nuevo Testamento se encuentra escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se revela en toda su plenitud en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que sepamos la historia, que sepamos de dónde venimos, así como nuestros padres y nuestras madres nos enseñan quiénes fueron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y de qué país vinieron y todas esas historias familiares que todos tenemos, ¿verdad? Porque eso nos da las raíces, ¿verdad? De donde salimos. Pues así mismo, pues esta primera lectura nos habla sobre la historia del pueblo de Israel, porque nosotros somos el nuevo Israel, ¿verdad? Y después de esa primera lectura viene el Salmo, ¿verdad? Y el Salmo en esto es responsorial porque tenemos una respuesta de acción de gracia. Hacemos también peticiones, algunos salmos son de petición, otros de alabanza, por las maravillas realizadas por Dios a favor de su pueblo. Como está relacionado con la primera lectura, no puede ser sustituido por cualquier canto. Siempre tiene que ser de los salmos, ¿verdad? Como sabemos, pues los salmos pues, fueron escritos por el rey David, por el rey Salomón, por otros escritores que no sabemos verdaderamente quiénes fueron, pero verdaderamente son canciones escritas dando alabanza a Dios, pidiéndole algo, algunas veces quejándose. O sea, es porque es el sentimiento del salmista, ¿verdad? Que es la voz del pueblo de Israel y en algunos salmos le pide a Dios, lo hace responsable por lo que está pasando y cómo tú dejas que nos pase eso a nosotros, ¿verdad? Porque cuando uno tiene una relación con Dios, pues es una relación como no la tiene con cualquier otro ser humano, donde uno discute habla sobre los momentos buenos, pero también habla sobre los momentos malos. Y entonces, obviamente, dentro de nuestro punto de vista limitado, pues muchas veces nos quejamos a Dios porque no ha hecho tal cosa, por qué dejaste que esto pasara, ¿verdad? Pero eso es parte de la relación. O sea que cuando uno tiene confianza con Dios, también pelea con Él, ¿verdad? Pero eso es algo que es una señal de que verdaderamente tenemos una relación cercana, ¿verdad? Porque aún los matrimonios se disgustan algunas veces, ¿verdad? No, nunca se disgustan, ¿verdad? Y eso es parte de una relación, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que los salmos son el sentimiento del pueblo, ¿verdad? En la relación que tienen con Dios. Y después de eso viene la segunda lectura. Siempre la segunda lectura sobre el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios nos habla a través de los apóstoles. Ahí siempre vemos las cartas de Pablo, las cartas de los otros apóstoles como Tadeo, como Santiago, como Pedro, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles. Y esa segunda lectura, pues, nos ayuda entonces a ver cómo Dios nos habla ya después de Jesucristo, ¿verdad? A través de los discípulos de él. Y nos aclara muchos puntos que no están muy claros en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por lo tanto, complementa y muchas veces pues la lectura, el leccionario, la iglesia lo escoge para que sean todos referentes a un tema, ¿verdad? Para que se sabe que es importante
como el tema de la gracia, como el tema del pecado, como el tema de por ejemplo, la confianza en Dios, de la fe, y así pues las lecturas se ponen para que vayan todas apuntando a cierta enseñanza que la iglesia sabe que son importantes para nosotros los laicos. Luego de eso, pues viene el Santo Evangelio, la proclamación del Santo Evangelio, ¿verdad? Con el canto de la aleluya, la comunidad se pone de pie, saluda al Evangelio que llega, ¿verdad? Por eso el diácono o el sacerdote lo lleva, ¿verdad? En alto, porque la comunidad está recibiendo la palabra de Dios, está recibiendo a Jesucristo, ¿verdad? Porque Él se hace presente por medio de su palabra. Y entonces esto pues proclamado solamente por el sacerdote o el diácono, ¿verdad? Y después del Santo Evangelio, pues entonces viene la homilía, ¿verdad? Y en la homilía básicamente Dios nos habla por medio de su iglesia. El que preside actualiza el mensaje de la Escritura para iluminar la vida, la situación en que vivimos. No solamente es muchas veces explicar lo que significa la Sagrada Escritura, sino qué significa y cómo eso se aplica a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la Sagrada Escritura pues tiene también un sentido, ¿verdad? Moral, como hablamos de los 4 sentidos que tiene la Sagrada Escritura, ¿verdad? Como el literal, el sentido literal de la Sagrada Escritura, y entonces después pues también tiene los sentidos de moral, ¿verdad? Que nos enseña cómo vivir la vida. Tiene también el sentido alegórico que nos habla sobre Jesucristo, ¿verdad? Y tiene el sentido escatológico, que es de lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿verdad? Por lo tanto, eso en la homilía, la persona trata de ponerlo unido, todo junto, para que haga sentido y que las personas puedan saber de qué habla la Sagrada Escritura y cómo entonces utilizarlo en sus vidas, ¿verdad? Diarias. Y luego de eso viene la profesión de fe o el credo, ¿verdad? La asamblea recita el credo como una respuesta a la palabra de Dios. Se sienten unidos por una misma fe, ¿verdad? Y el credo que nosotros recitamos o decimos, ¿verdad? Profesamos, es algo que no salió en un año o 2 años, sino que ha sido el producto del magisterio de la iglesia, iluminado por el Espíritu Santo, enseñarnos qué es lo que verdaderamente nosotros creemos, cuáles son las enseñanzas de Jesucristo, ¿verdad? Cuando hubo herejías donde decían que Cristo era solamente una criatura y no era el Hijo de Dios, pues entonces eso se puso en el credo bien claro de que no, de que Cristo es Dios, de Dios, luz de luz, ¿verdad? No fue creado, sino, ¿verdad?, engendrado. Y así por el estilo, cuando se dice que Jesucristo, otra herejía que decía que al contrario, que Jesucristo era solamente Dios y que no era una criatura, pues todo eso, pues se dice que nació de Santa María la Virgen y se hizo hombre y padeció bajo Poncio Pilato y murió y fue sepultado, porque hay otra herejía que decía que eso fue, Jesucristo no fue, Él no sufrió, sino que Él vino a ser una pantomima, ¿verdad? De estar ahí crucificado. Pues eso son herejías que la iglesia tuvo que, con concilios, ¿verdad? Desde el concilio de Nicea, del concilio de Jerusalén, que fue el primero, tuvo que clarificar y enseñarnos. Y todo está condensado en el credo que nosotros profesamos todos los domingos. Eso es como el resumen de lo que verdaderamente uno cree, ¿verdad? Los dogmas de fe, ¿verdad? De que si Él vendrá a jugar algo muerto y su reino no tendrá fin, y creemos en la Santa Iglesia Católica, y creemos en la comunión de los santos, que ya hemos hablado, creemos en la resurrección de los muertos y en la vida futura. O sea, todo eso son dogmas de la Iglesia, son cosas que nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Porque fueron enseñadas por Jesucristo, no son opciones, ¿verdad?
Por lo tanto, es el credo. Y después de eso viene la oración a los fieles, ¿verdad? Y en la oración a los fieles rezamos unos por otros, pidiendo por las necesidades de todos. La comunidad se abre al mundo con su angustia y esperanza. Si se habrán dado cuenta, cuando se hace la oración de los fieles, se empieza siempre por la Iglesia Universal. Se reza por el Papa, ¿verdad? Por los obispos. Se reza por... Después se va bajando y dice por todos necesitados, ¿verdad? Los que no tienen trabajo, los que están enfermos, los que han muerto, ¿verdad? Y después entonces rezamos por esta comunidad que estamos unidos aquí para que Dios nos ayude y nos lleve a su reino, ¿verdad? O sea, que va bajando de la iglesia universal a la iglesia local. Y entonces, ahí es que se le ponen todas esas necesidades, donde las personas que quieren dedicarle esta misa al papá o a la mamá, al familiar que murió, al amigo, ¿verdad? Pues ahí entonces, ¿qué se da eso? En esa oración de los fieles se hace patente la comunión de los santos. Nosotros estamos intercediendo por los que están en el purgatorio, que han muerto, y a la misma vez estamos pidiendo a los que están en la iglesia triunfante en el cielo que intercedan ante Dios por nosotros, ¿verdad? Y ahí la oración de los fieles se ve bien claro esa comunión de los santos. Y ahí entonces, con eso acaba la sección de la liturgia de la palabra, ¿verdad? Y entonces empieza la liturgia de la Eucaristía. Esta tiene tres partes principales. Tiene el rito de la ofrenda, tiene la gran plegaria eucarística, que como le había dicho, es el núcleo de toda celebración. Esto es una plegaria de acción de gracia en la que actualizamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el corazón de la misa. Y después hay un rito de comunión. Esas son las tres partes, como se subdivide la liturgia de la Eucaristía, ¿verdad? Está la presentación de la ofrenda, donde viene y se trae el vino, el pan, se trae la colecta del dinero que se ha recogido, ¿verdad? Y se presenta ante el altar. Después de eso viene el prefacio, luego viene el epiclesis, que vamos a hablar sobre eso en detalle, viene la consagración, la aclamación, la intercesión, luego el Padre Nuestro, luego la comunión, ¿verdad? Y esas son las partes de toda esta liturgia de la Eucaristía, ¿verdad? Y por último, la oración después de la comunión. Ahora, vamos a tomarla una a una. La presentación de la ofrenda. Nosotros presentamos el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y realizamos la colecta en favor de toda la iglesia. Y después oramos sobre las ofrendas, ¿verdad? Y con eso vemos que se culmina la parte de la presentación de las ofrendas. Luego viene la plegaria eucarística, ¿verdad? Y en la plegaria eucarística, como habíamos dicho, esta oración va dirigida al Padre y nos trae al centro de la misa, que es la cumbre de toda la celebración y al corazón de nuestra fe, ¿verdad? Y esa plegaria eucarística empieza ¿con qué? Con el prefacio, ¿verdad? En el prefacio, esto es una oración de acción de gracia y alabanza a Dios al 3 veces santo, ¿verdad? Cuando dice, el Señor esté con ustedes, empieza el sacerdote, y nosotros contestamos, y con tu espíritu. Dice, levantemos el corazón, como quien dice, nos está preparando, tenemos que ponernos en sintonía con lo que va a pasar, que es cuando va a haber la unión del cielo y la tierra en la celebración eucarística. Entonces nosotros decimos, demos gracias al Señor, nuestro Dios. Y Él dice el Padre. Y nosotros decimos, es justo y necesario, ¿verdad? Y dice, en verdad es justo y necesario, nuestro debe y salvación. Y sigue, ¿verdad? Pues eso es
el prefacio, ¿verdad? El principio de esa plegaria eucarística que es la oración de acción de gracia y alabanza a Dios, que es el corazón de la misa, de la Eucaristía. Y después de eso entonces viene el momento donde el Espíritu Santo va a descender sobre el pan y el vino, ¿verdad? Es cuando el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que por su acción los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Ahí es cuando él dice, por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Ahí es que antiguamente venía y el monaguillo empezaba y tocaba las campanas. ¿Por qué? Porque antiguamente la misa era en latín y casi nadie, excepto el sacerdote y tal vez el monaguillo, entendían lo que estaban diciendo en latín. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que la gente estaba pensando en otras cosas y las más devotas, sobre todo las señoras, cogían su rosario y empezaban a rezar el rosario durante la misa, ¿verdad? Porque pues, por lo menos estaban haciendo algo que era una oración. Pues no entendían ni papa lo que estaba pasando allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como no entendían ni papa lo que estaba pasando, le sonaban la campana para decirle, miren, ahora es que está pasando lo importante, ahora es que viene el Espíritu Santo, ahora es que este pan y este vino se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Y entonces es que entonces todo el mundo se arrodillaba. Y entonces cada vez que el sacerdote elevaba el pan y el copón, ahí él otra vez le daba otros toques de campana, ¿verdad? Por eso es que ya hoy en día no se hace, porque la misa es nuestro idioma vernáculo, la entendemos, ¿verdad? Si el sacerdote le gusta o a la comunidad le gusta, se puede hacer, no hay nada en contra de ello, pero realmente la razón por la cual se hacía ya no existe. Y por eso es que se ha caído en desuso el uso de las campanas en este momento, ¿verdad? Aunque algunas misas verdaderamente bien, que son solemnes, en esas misas pues todavía pues se usan las campanas, ¿verdad? Luego viene la consagración, donde el sacerdote hace la anamnesis, ¿verdad? Que es el memorial. No es que uno se esté recordando, no es un recuerdo como el que yo tengo de lo que pasó cuando yo estaba en kindergarten o cuando me gradué de universidad. No estamos hablando de ese tipo de recuerdo, es un memorial. Y en un memorial lo que pasa es que el pasado es traído al presente. El sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente en el altar. La última cena donde Él instituyó la Eucaristía, ¿verdad? El sacerdote pronuncia las mismas palabras de Jesús, ¿verdad? El sacerdote está actuando en persona de Cristo, ¿verdad? Y entonces el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús por la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que el sacerdote dice, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, ¿verdad? Y después hace lo mismo con la sangre, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el momento de la consagración, ¿verdad? Donde esta palabra en griego, que lo que significa es el memorial, donde se trae el pasado es traído al presente. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen, ¿verdad? Ahí es donde se hace presente nuestro Señor Jesucristo. Y donde está Él, está toda la iglesia, ¿verdad? Porque Él es la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo, está la unión de la cabeza que es Cristo y de la iglesia que es el cuerpo de Él, ¿verdad? Por eso es que entonces este es un momento, este es el corazón de la misa, ¿verdad? Inmediatamente después de eso viene la aclamación, ¿verdad? Aclamamos el misterio central de nuestra fe. El sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. Y nosotros contestamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿verdad? Eso es inmediatamente una aclamación que se hace después de la consagración. Y inmediatamente viene la intercesión, donde ofrecemos este sacrificio de Jesús en comunión con toda la iglesia, no solamente la de San Agustín, sino con toda la iglesia de los Estados Unidos, la iglesia de Rusia, y la iglesia de China, y la iglesia de Sudamérica, ¿verdad? Toda la iglesia. Y la iglesia triunfante, pulgante y militante. O sea, dos
los dos dimensiones de la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, pedimos, ahí el sacerdote dice, pedimos por el Papa, por los obispos, por los difuntos, y si se le está ofreciendo la misa por un difunto en específico, ahí se puede decir el nombre, y por todos nosotros, ¿verdad? Por eso dice el sacerdote, dice, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, ¿verdad? Con nosotros estamos ofreciendo, Cristo se está ofreciendo a Dios Padre por nosotros, pero nosotros estamos en la misa ofreciendo también nuestro sacrificio, estamos ofreciendo nosotros, unimos nuestro sacrificio al sacrificio de Cristo, que es sacerdote y víctima a la vez, ¿verdad? Y por eso el continúa dice, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación, que no es otro que Jesucristo, ¿verdad? Quisiste devolvernos tu amistad, ¿verdad? Y ahí estamos pidiendo la intercesión, ¿verdad? Ofrecemos este sacrificio por todas estas cosas que necesitamos. Y no es por lo que te estamos dando, porque quien te está dando es el jefe grande, es Jesús. Ese es el que cuenta, y como Él te lo está dando, pues nosotros estamos ahí, como dice, yéndonos con Él en la misma ola. Y después viene la doxología final, otra palabra de domingo, que es una aclamación, que es una exclamación de gozo y de alegría, ¿verdad? Y ahí el sacerdote toma la hostia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. O sea, es una oración de alegría, de exaltación, ¿verdad? Porque está ocurrido un milagro, ¿verdad? En ese momento, en la consagración, y lo estamos reconociendo, ¿verdad? Que es por el sacrificio de Cristo, por Dios Padre que nos dio a Él, y por el Espíritu Santo, que es el que verdaderamente el que hace el milagro, ¿verdad? En ese momento. Y después de ese momento de aclamación, de alegría, ¿verdad? Pues entonces viene que rezamos la oración que Cristo nos enseñó, el Padre nuestro, ¿verdad? Y lo hacemos para prepararnos para comulgar. Rezamos al Padre como Jesús nos enseñó. ¿Qué mejor oración que el Padre nuestro, verdad? No hay ninguna otra oración mejor que esa, porque fue la que el mismo Cristo nos enseñó cuando le preguntaron cómo nosotros enseñamos a rezar. Y páquete, aquí está, muchacho. Y mira, pues por lo tanto, esa es la oración que hacemos para prepararnos para recibirlo a Él, ¿verdad? Y después de eso viene el gesto de la paz, ¿verdad? Y esto obviamente está completamente incorrecto, pero lo dejé ahí para acordarme de ello, ¿verdad? Porque el gesto de la paz no se toman las manos, ni se elevan los brazos. Como dice un liturgista aquí en la diócesis, dice, si usted quiere elevar los brazos en ese momento, estudia para sacerdote, porque el sacerdote es el único que debe estar elevando los brazos en ese momento, ¿verdad? Todos los demás nosotros, con nuestras manitas aquí, eso de cogerse las manos o de dar la mano en ese momento no está en la rúbrica del misal romano. La rúbrica es si usted abre un misal, hay palabras escritas en negro, que es las que se dicen, y están palabras escritas en rojo. Rúbrica viene del latín, que es rojo. Y esas palabras en rojo le dicen al sacerdote y a nosotros los laicos qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Para eso que está el misal, ya casi nadie lo usa, pero verdaderamente cuando usted abre y en el misal no hay nada que diga de cogerse las manos. Y eso es algo que Juan Pablo II machacó en contra de eso cuando lo vio por primera vez en Nicaragua. Pero bueno, nosotros tenemos que seguirlo machacando. Después de eso aclamamos al Cordero de Dios, ¿verdad? Después de hacer el gesto de la paz. Y el gesto de la paz es algo que no uno va a la otra esquina de la iglesia a darle la paz a Sultano, porque lo vi hace tiempo que no lo veo, y a darle un abrazo, o hacer el paquete así, ¿verdad? No, el gesto de la paz es algo que se hace a las personas que están alrededor de uno, ¿verdad? Puede ser un beso, puede ser una estrechar de la mano, un abrazo, pero no salirse ahí de su sitio, ¿verdad? Y después de eso entonces viene otra palabra de domingo, la inmixción, que no es otra cosa que mezcla, ¿verdad?
ahí el sacerdote deja caer una parte de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y la sangre de el Señor Jesús, ¿verdad? Eso también se utilizaba viene de una costumbre que en los tiempos al principio de la iglesia, cuando el obispo celebraba misa, le daba a sus sacerdotes una hostia consagrada por él. Y esa hostia el sacerdote lo llevaba a su parroquia. Y eso simbolizaba la unión del sacerdote con su obispo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Entonces se usó ese ritual para simbolizar la unidad del cuerpo y la sangre. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, estamos recibiendo la sangre. Y cuando recibimos la sangre, también estamos recibiendo el cuerpo. Por eso las personas pues, que tienen condiciones como que no pueden comer pan, ¿verdad? Como celiac, la enfermedad celíaca, pues entonces, si ellos con tomar la sangre de Cristo es suficiente, porque se recibe todo Cristo cuando se toma la sangre y se recibe todo Cristo cuando se come el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y después de eso, aclamamos al Cordero de Dios. Entonces decimos, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y así por el estilo, danos la paz, ¿verdad? Luego, después de eso, entonces viene, ¿qué? La comunión, donde entonces vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y ahí entonces, llenos de alegría, nos acercamos a recibir a Jesús, pan de vida, ¿verdad? Y antes de comulgar, hacemos un acto de humildad y de fe, cuando decimos, Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿verdad? Que son las palabras que le dijo el centurión a Jesucristo cuando le fue a pedir que sanara a su esclavo, ¿verdad? Jesucristo iba a ir y él dijo, no tienes que ir, solamente con que tú lo digas, porque yo soy un hombre que también tengo autoridad, y le digo a un soldado, vete, y él va, y a otro ven, y él viene. Con que tú lo digas, basta. Y ahí Jesús se admiró y le dijo a todos que estaban, no he encontrado a nadie con tanta fe en Israel como este centurión, como este gentil, ¿verdad? Por lo tanto, cuando vamos a recibir la Sagrada Eucaristía, se puede recibir o en la mano, que es como originalmente se recibía en la iglesia primitiva, donde Justino Mártir, como vimos en la clase pasada, dice que se hace con la mano como un trono para recibirla, pero también se puede recibir en la boca, ¿verdad? Que es después, durante la Edad Media, eso se fue popularizando y verdaderamente pues también se puede recibir. Cualquiera de las dos maneras que reciba está correcta, ¿verdad? Ninguna es mejor que la otra. Pero es algo que pues tenemos que ir a recibirlo no solamente con alegría, sino con respeto, ¿verdad? De la misma manera que si vamos a una actividad donde va a estar el senador o el presidente, pues nos tiramos la tela, pues aquí vamos a recibir, ¿no? Al Señor del universo. Por lo tanto, vistamos lo mejorcito que podamos, si lo tenemos, y si no, como sea, el pordiosero que entre a recibirla, y eso es lo que tiene, perfecto, ¿verdad? Pero muchas veces venimos como si fuéramos a ir a la playa a la misa, ¿verdad? Por lo tanto, eso es algo que deja mucho que decir de cómo la importancia que le damos a ese momento, ¿verdad? A la celebración eucarística. Fíjense, según, como dijimos, la actual normativa, están aceptados recibir la comunión en la mano como en la boca. Y las dos pueden expresar igualmente nuestra comprensión y nuestro respeto al ministerio eucarístico. Y aquí le tengo una cita le dije de San Justino Mártir, pero aquí le tengo a San Cirilo de Jerusalén, del siglo IV, que dice, cuando te acerques a recibir el cuerpo del Señor, no avances con las manos tensas, ni con los dedos separados, sino haz de tu mano izquierda un trono para tu mano derecha, ya que ésta debe recibir al Rey, y en el hueco de tu mano recibe el cuerpo de Cristo contestando amén.
¿verdad? Es importante decir gracias o no, es amén, que significa así es, ¿verdad? Entonces el cuerpo de Cristo y la persona, o la sangre de Cristo y la persona dice, así es, eso es lo que creo, ¿verdad? Eso es lo que significa el amén. Y después que recibimos eso, entonces hay una oración después de la comunión, ¿verdad? Donde damos gracias a Jesús por haberlo recibido y le pedimos que nos ayude a vivir en comunión, ¿verdad? Eso es algo que verdaderamente pues el sacerdote la dice, pero también cuando uno recibe la comunión, uno también hace una oración personal, ¿verdad? Dándole gracias. Yo les digo a las personas que pues se puede hacer más de una manera, ¿verdad? Mucho hacemos la oración de alma de Cristo, ¿verdad? Alma de Cristo santifícanos, cuerpo de Cristo sálvanos, sangre de Cristo embriáganos, agua de Cristo, de costado de Cristo lávanos, y así por el estilo, ¿verdad? Es una oración bonita, pero también en ese momento cuando uno recibe y se va a su asiento, pues un momento donde uno está en comunión con Él, utilicemos nuestra imaginación, porque utilizamos nuestra imaginación para tantas cosas que no son buenas. Utilicemos la imaginación en esto. Imaginémonos que nos estamos encontrando con Jesús, que le estamos dando un abrazo, que nos sentamos a su lado, que ponemos la cabeza sobre sus rodillas, que nos acaricia el pelo, ¿verdad? Bueno, los que tienen pelo, ¿verdad? Como hacía la mamá de uno cuando uno lo lleva a dormir, ¿verdad? Uno se imagina esos actos de cariño y lo que hace es que acerca a uno más a Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es algo que podemos utilizar nuestra imaginación cuando estamos en ese momento íntimo donde lo tenemos. Él no está dentro de nosotros estamos dentro de Él, ¿verdad? Es lo que pasa en la comunión. Volvemos a entrar en el jardín del Edén cuando recibimos la Santa Eucaristía. Después de eso viene los ritos de despedida, ¿verdad? Donde con estos ritos se concluye la celebración. El objetivo fundamental es devolver a la comunidad a la vida. El sacerdote le da una bendición y a una despedida y envío, ¿verdad? Porque lo que hemos recibido no es para que nos quedemos con él, es para que lo vayamos a llevar a otras personas, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en la liturgia de la palabra, lo que hemos recibido, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Es llevar ese amor, ese cariño a otras personas fuera. Evangelizar. Una vez salimos de la puerta de la iglesia, eso es terreno de evangelización, terreno de misión, ¿verdad? Por eso en la clase anterior le habíamos dicho que cuando en latín se llama misa, uno de los nombres de la Sagrada Eucaristía es misa, porque al final de la misa en latín el sacerdote sea misio, ¿verdad? Que vayan en misión, ¿verdad? Y por eso de ahí sale la palabra misa. Y el sacerdote da la bendición, recibió la bendición del sacerdote en nombre de la Santísima Trinidad. Otra vez el sacerdote está actuando en persona de Cristo. Y ahí vino el de despedida y el envío, ¿verdad? Alimentados con el pan de la palabra de la Eucaristía, volvemos a nuestras vidas, a nuestras actividades, a vivir lo que hemos celebrado, llevando a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Y ahí es cuando dice, podéis ir en paz, demos gracias a Dios. O vayan en paz glorificando a Dios con su vida. O vayan en paz nada más. Hay diferentes fórmulas. Cada cual utiliza la que más le gusta. Por lo tanto, así es como nosotros debemos celebrar la Santa Misa. Así como debemos, si entendemos todas las partes, el significado y cómo nosotros nos envolvemos y participamos, pues algo que vamos a disfrutarlo más y vamos a sacarle mucho más provecho de lo que usualmente lo hacemos, ¿verdad? Y tal vez podemos dejar de pensar en la novela o en el partido de fútbol durante la misa, ¿verdad? A todos nos pasa, por eso se los digo. Bueno, y entonces con eso damos terminado la clase esta noche. Vamos a hacer entonces la oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde para la vida eterna. Amén. Amén.